Había aprendido a convivir con el silencio. No con ese silencio tranquilo que se busca al final de un día agitado, sino con uno más pesado, denso, que se instala en el pecho como si fuera parte del aire que se respira. En el hospital, todo tenía su propio ritmo, el leve zumbido de las luces fluorescentes, el pitido intermitente de los monitores, los pasos medidos de las enfermeras que ya conocían mi nombre sin necesidad de mirarme a los ojos. No había mucho más. Los días se confundían. La luz que entraba por la ventana era la única pista de que el tiempo seguía corriendo allá afuera. Dentro de mi habitación, el reloj parecía estancado, como si incluso él supiera que marcar la hora ya no tenía sentido. Había estado allí demasiado tiempo. Lo suficiente como para dejar de esperar buenas noticias. Los médicos evitaban hablar de futuro, preferían términos como estabilidad o progreso lento. Yo sabía interpretar entre líneas. A veces el verdadero diagnóstico no se encuentra en lo que dicen, sino en lo que callan. En la forma en que evitan tu mirada justo después de sonreír. En la forma en que sus manos aprietan la carpeta de tu historial como si eso pudiera impedir que lo inevitable ocurra. Mi cuerpo era un campo de batalla agotado. Las venas marcadas por las agujas, la piel pálida por la falta de sol, los músculos debilitados por la inactividad. Y mi ánimo, bueno, hace tiempo que lo sentía dormido, como si solo viviera porque alguien más se había olvidado de apagar la máquina. En esa situación, uno se acostumbra a la soledad. A la manera en que los días simplemente transcurren. Y yo ya no pedía milagros. Había dejado de hacerlo tiempo atrás. Por eso, el día que la enfermera entró empujando otra camilla, no supe cómo reaccionar. Me tomó por sorpresa. En todo ese tiempo, nunca había tenido que compartir la habitación. El hospital estaba lleno, decían. Faltaban espacios. Ella ocuparía la cama junto a la ventana. La nueva paciente era una chica de mi edad, quizás un poco menor. Tenía el cabello revuelto, la piel igual de pálida que la mía, pero los ojos brillaban como si nada de todo esto le afectara. Sonreía. Y no esa sonrisa forzada que usamos cuando nos toman la temperatura, sino una auténtica, cálida, completamente fuera de lugar. No dijo nada al entrar. Solo me miró, y por un segundo, sentí que podía ver a través de mí. Bajé la vista de inmediato. No estaba acostumbrada a ser observada, menos aún con tanta curiosidad. Me molestó un poco su energía. Era como si no supiera dónde estaba, como si no entendiera que aquí todo dolía, incluso respirar. Pasaron unas horas y no hablamos. Ella se acomodó en su cama como si fuera su casa, pidió agua, preguntó por el horario de las comidas, y luego encendió la televisión sin siquiera mirar si me molestaba. No me molestó. Pero tampoco lo agradecí. Solo la observé de reojo, intentando descifrar qué hacía alguien como ella en un lugar como este. Había algo extraño en su forma de estar. Como si no hubiera aceptado todavía que estaba enferma. O tal vez, como si ya hubiera hecho las paces con eso, y simplemente hubiera decidido vivir como pudiera. No supe qué pensar de ella. No le pregunté su nombre. Ella tampoco el mío. Pero algo en el ambiente había cambiado desde su llegada. El silencio, ese que me había acompañado durante tanto tiempo, ahora era otro. Seguía ahí, sí, pero parecía distinto. Como si de pronto pudiera romperse. Y por primera vez, en mucho tiempo, me descubrí pensando algo inesperado, tal vez. Solo tal vez. Ya no estaba sola. No hizo falta mucho tiempo para que su presencia empezara a alterar mis rutinas. No porque hiciera ruido, aunque lo hacía, ni porque fuera particularmente invasiva, sino porque tenía esa extraña capacidad de romper la normalidad sin pedir permiso. Al día siguiente de su llegada, se sentó en la cama con las piernas cruzadas y un libro abierto boca abajo sobre sus muslos. El título era absurdo, algo como Manual para sobrevivir al desastre con una sonrisa, y no sé si era ironía o convicción real. A veces hablaba sola, murmurando frases que yo apenas alcanzaba a oír, pero que sonaban como fragmentos de pensamientos sueltos, sin dirección ni destinatario. ¿Sabías que los elefantes pueden llorar?, dijo de repente, sin levantar la vista del libro. Al principio creí que hablaba con alguien por teléfono, pero luego noté que no tenía ningún auricular. Me quedé en silencio,
esperando que continuara, aunque no entendía por qué había dicho eso. Dicen que si uno de ellos muere, los otros se quedan ahí, junto al cuerpo, como si se negaran a dejarlo. Pueden quedarse días enteros. Llorando. No supe qué responder. Ni siquiera sabía si esperaba una respuesta. Y aún así, por alguna razón, esa imagen quedó rondando en mi cabeza durante horas. Elefantes que lloran. Animales tan enormes, tan fuertes, capaces de partir un árbol en dos, pero que aún así se quiebran por la muerte de uno de los suyos. Me molestó lo mucho que me afectó esa imagen. Me hizo pensar en cosas que prefería mantener enterradas. Sofía hablaba cuando quería, y callaba cuando no. No pedía permiso. Era una presencia ligera y al mismo tiempo imposible de ignorar. ¿Tenía algo? No sabría decir qué exactamente. Una especie de energía desacompasada con la lógica del hospital. Su risa, porque sí, a veces reía, sonaba como algo fuera de lugar en aquel sitio, como si de pronto alguien pusiera música en medio de un funeral. Me preguntaba si de verdad estaba enferma. La forma en que se movía, la luz en sus ojos, la manera en que encontraba detalles absurdos en las cosas más pequeñas, todo parecía contradecir la idea de que debía estar allí. Y sin embargo, lo estaba. Una vez la escuché toser muy fuerte por la noche, una tos seca y dolorosa que le robaba el aliento. No pidió ayuda. No encendió la luz. Solo esperó a que pasara, y al amanecer, volvió a sonreír como si nada. Fue el tercer día cuando me habló directamente. ¿Sabes qué es lo peor de estar aquí? Me preguntó mientras doblaba una grulla de papel. Que nadie te pregunta cómo quieres que te recuerden. No supe qué responder. Ni siquiera sabía si yo quería ser recordada. O si había algo que mereciera ser recordado de mí. Ella dejó la grulla sobre la repisa y me lanzó una sonrisa tranquila, como si supiera que su pregunta había sembrado algo en mí. Ese fue el primer día que le hablé. Le pregunté por qué hacía esas grullas. Tenía ya unas 6 alineadas como pequeños soldados de papel. Me dijo que cuando era niña, su abuela le contó la historia japonesa de que si doblas 1000 grullas, se te concede un deseo. Ella nunca llegó a las 1000, pero decidió que, si estaba condenada a esperar entre medicamentos, agujas y diagnósticos inciertos, bien podía hacerlo acompañada de papel y esperanza. Además, dijo con un guiño, doblarlas me mantiene las manos ocupadas y la mente un poco menos afectada. Reí. Fue un sonido torpe, salido de algún rincón que no usaba hacía tiempo. Ella me miró sorprendida, como si hubiera logrado algo que ni siquiera sabía que estaba intentando. Desde entonces, empezamos a hablar. Nada demasiado profundo al principio. Gustos musicales, películas malas, libros que nunca terminamos. Ella hablaba con una honestidad total. Si algo le parecía aburrido, lo decía. Si algo le emocionaba, se le notaba en la voz. No tenía filtros, y por eso mismo, me resultaba extrañamente confiable. Una noche me confesó que le aterraba quedarse dormida. Que en los sueños todo parecía tan real que temía no volver. Yo le dije que a mí me pasaba lo contrario, que cuando dormía, soñaba con estar sana, y al despertar, el golpe era demasiado duro. Nos quedamos en silencio, las dos mirando el techo como si esperáramos una respuesta escrita entre las grietas de la pintura blanca. Pasaron los días y comenzamos a tener rutinas propias. Ella me traía té en las tazas del hospital, decoradas con dibujos sencillos hechos con marcador. Yo le enseñaba a jugar solitario con cartas dobladas. A veces simplemente nos sentábamos en la misma cama a mirar la lluvia golpear los cristales. No hacíamos nada. Pero en ese nada, algo crecía. Lo más extraño de todo era que me sentía mejor. No de golpe, ni milagrosamente, pero sí de una forma que no podía explicar con análisis ni radiografías. Como si algo dentro de mí empezara a encenderse otra vez. No era esperanza. No aún. Pero se le parecía. Sofía tenía esa clase de alma que te obliga a mirar hacia donde duele. Y al mismo tiempo, lo hace un poco más llevadero. Una tarde, mientras la enfermera nos revisaba la presión y hablaba con una sonrisa impostada, Sofía se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja. ¿Sabes? Me caes bien. Pero no lo digas muy alto.
Podría arruinar mi reputación de persona difícil pero encantadora. Y reí de nuevo. Esta vez con fuerza. Fue entonces cuando me di cuenta, Sofía no solo había llegado a la habitación. Había llegado a mí. Y aunque aún no lo sabía, su llegada lo cambiaría todo. No fue hasta la semana siguiente que lo vi por primera vez. Había escuchado su voz antes, desde el pasillo, cada vez que venía a visitar a Sofía. Su tono era tranquilo, un poco apagado, con esa forma de hablar que tienen quienes no están seguros de qué decir en un hospital, pero aún así vienen. Eso ya decía mucho de él. Sofía hablaba de su hermano con una mezcla de burla y cariño que solo las personas realmente unidas pueden permitirse. Decía que era excesivamente puntual, que a veces parecía más viejo que su padre, y que no entendía nada de arte, pero aún así le traía libretas con dibujos terribles que ella fingía atesorar en su corazón. Ese día, entró con una mochila en el hombro, una taza térmica en la mano y una mirada que examinó la habitación sin detenerse mucho en nada. Alto, delgado, con el cabello algo despeinado y una barba descuidada que parecía más resultado del descuido que del estilo. Cuando me vio, se quedó un segundo en silencio. No sé si fue sorpresa o simple cortesía. Luego sonrió, apenas, e hizo un gesto leve con la cabeza. Hola, dijo, como quien se presenta en una estación de tren. Respondí con un murmullo que ni yo entendí. Sofía levantó la voz desde su cama. Ella es la compañera de cuarto que se llevó mi última grulla, dijo, señalándome sin reparo. Él se rió, y entonces su mirada se volvió diferente. Más suave. Más presente. Sofía tiene esa costumbre, me dijo, le regala cosas a la gente y después dice que se las llevan. Yo sonreí, solo un poco. Fue un gesto automático, pero por dentro algo se movió. No por sus palabras, sino por la forma en que las dijo. Natural, como si ya hubiera estado en esta habitación 1000 veces. A partir de entonces, empezó a venir con más frecuencia. Al principio, sus visitas eran para Sofía, claro. Charlaban de cosas del mundo exterior, que yo casi había olvidado, películas nuevas, problemas familiares, una vecina que hacía yoga en el balcón con ropa llamativa. Siempre traía algo consigo, un termo con café, algún libro prestado, papel para origami, una bolsa con galletas medio rotas que supuestamente eran las favoritas de su hermana. Sofía lo adoraba, aunque nunca lo decía en voz alta. Lo regañaba, lo mandaba a callar, bromeaba sobre él cada vez que podía, pero sus ojos se suavizaban cuando lo miraba. Había amor en su manera de discutir. Yo trataba de mantenerme al margen. Escuchaba con disimulo, fingía leer o dormir. No quería interferir en ese vínculo. Y, al mismo tiempo, había algo en el que me obligaba a prestar atención. Algo en la forma en que escuchaba a Sofía, en cómo se inclinaba hacia ella cuando hablaba, como si sus palabras tuvieran peso real, como si todo lo que ella decía mereciera ser guardado. Y entonces, poco a poco, también comenzó a hablarme a mí. Primero fueron frases sueltas. ¿Te molesta si abro la ventana? ¿Quieres una galleta? Son malísimas, pero ya las abrí. ¿Leíste este libro? Tiene una portada horrible, pero es mejor de lo que parece. Pequeñas cosas, sin importancia, pero que empezaban a formar algo parecido a una conversación. No me presionaba. No insistía. Solo dejaba espacio para que yo, si quería, pudiera ocuparlo. Un día trajo un libro que había mencionado sin querer la semana anterior. Uno que había leído de niña y que pensaba que nadie más conocía. Lo dejó sobre mi mesa sin decir nada. No sabía si lo recordarías, dijo, como si nada. Me pareció que te gustaría tenerlo cerca. Y entonces supe que me escuchaba. No solo oía. Escuchaba de verdad. Y eso fue desconcertante. No sabía qué hacer con eso. No estaba acostumbrada a ser vista de esa forma. Con esa atención cuidadosa que no busca nada a cambio. Era incómodo. Pero también, extrañamente reconfortante. A veces me sorprendía mirándolo cuando hablaba con Sofía. Observaba sus manos mientras gesticulaba, o la manera en que se rascaba la nuca cuando se quedaba sin palabras. Me enojaba conmigo misma por hacerlo. Por permitirme sentir algo tan fuera de lugar, tan inútil. Yo estaba enferma. Deteriorada.
vacía. ¿Qué sentido tenía desarrollar cualquier tipo de afecto? Pero el corazón no pregunta. Solo recuerda cómo se siente latir por algo, o por alguien. La noche que lo soñé, supe que ya era tarde. Era un sueño tranquilo. Él se sentaba a mi lado y me hablaba de cosas que no entendía, pero su voz era como un abrigo. Y cuando desperté, quise quedarme allí, entre esas palabras imaginarias que no dolían. Después de eso, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Él ya no solo venía por Sofía. O al menos, no exclusivamente. Traía libros para las dos, historias para compartir, juegos simples que terminaban en carcajadas. Y yo ya no fingía dormir. Me descubrí esperando sus visitas. Y odiándome un poco por ello. Pero así funcionan las conexiones verdaderas. No piden permiso. Solo llegan, se instalan en el alma, y te obligan a volver a sentir. Nunca supe en qué momento exacto cambió todo. No hubo una fecha marcada en el calendario ni un diagnóstico milagroso. Nada dramático. Ninguna campana sonó, ningún médico entró por la puerta con noticias alentadoras. No fue así. Fue algo mucho más silencioso. Algo casi imperceptible. Como una luz que se filtra por la rendija de una puerta que jurabas estaba cerrada. Fue en los detalles donde lo noté primero. En que empecé a despertarme antes de que la enfermera lo hiciera por mí. En que una mañana quise peinarme, sin razón aparente. En que una tarde, cuando me ofrecieron comer, no dije, no tengo hambre, por inercia, sino que, sin pensarlo, dije, ¿qué hay? Cosas pequeñas. Simples. Pero que hacían ruido dentro de mí, como si alguien, yo misma, quizá, estuviera tocando suavemente desde el otro lado del muro. La presencia de Sofía y de su hermano había comenzado a formar parte de mis días como si siempre hubieran estado ahí. Me preguntaba, a veces, cómo había sido todo antes de ellos. Me costaba recordar. No porque hubiera sido hace mucho, sino porque mi mente empezaba a olvidar el gris en el que vivía antes de que llegaran los colores. Sofía seguía siendo un caos brillante. Tenía esa energía inagotable de las personas que saben que el tiempo es prestado y por eso lo exigen todo. Se reía con fuerza, cantaba canciones desafinadas y decoraba la habitación con papeles, dibujos, frases escritas en cartulinas que colgaba como si fueran banderas de un país imaginario. Y él, bueno, él era distinto. No era una tormenta, como su hermana. Era más bien como la lluvia suave que cae sin prisa. Aparecía sin aviso, se sentaba sin hacer ruido, hablaba sin necesidad de que le respondieran. Pero cuando lo hacía, todo parecía un poco más en calma. Había empezado a traerme libros sin preguntarme si quería leerlos. Solo los dejaba a los pies de mi cama, con una pequeña nota escrita a mano, me hizo pensar en ti, tienes que leer este capítulo, prometo que te vas a enojar con el final. Y tenía razón. Con el final, y con él. Yo también empecé a buscar motivos para hablarle. Preguntas sobre los libros, comentarios sobre las galletas horribles que traía, sugerencias para mejorar los dibujos feos que seguía intentando hacer para Sofía. No hablábamos mucho, pero lo suficiente como para que me doliera un poco cada vez que se iba. Y en medio de eso, ocurrió algo que nadie esperaba, empecé a mejorar. Los médicos hablaban de evolución positiva, de respuestas favorables al tratamiento. Decían que mis análisis mostraban una estabilidad que no habían visto en meses. Usaban palabras que sonaban demasiado grandes para mi cuerpo todavía frágil, pero que, por primera vez, me hacían sentir posible. No era una cura. No era una salvación. Pero era algo. Algo que hacía que mis pulmones se sintieran menos ajenos. Que mis pasos, aunque breves y vacilantes, me parecieran míos. Me daban permiso para respirar un poco más fuerte. Una tarde, una de las enfermeras me lo dijo con una sonrisa sincera. Nunca pensé que ibas a reaccionar así. Fue como si de repente hubieras decidido vivir. Yo no supe qué decir. Pero en el fondo, sabía que no era solo decisión. Era compañía. Era risa. Era él. Una noche, después de que Sofía se durmiera, él se quedó sentado a los pies de su cama, hojeando un libro sin mucho interés. Yo lo observaba en silencio,
sintiendo como el silencio entre nosotros era distinto. No incómodo, no distante. Solo, compartido. ¿Alguna vez tuviste miedo de mejorar? Le pregunté sin pensarlo demasiado. Él levantó la vista. Me miró con esa forma suya que tenía de no apresurarse, como si no tuviera miedo de quedarse en silencio hasta entender realmente la pregunta. Sí, respondió finalmente. Porque mejorar también significa que vas a tener que dejar algo atrás. Y a veces, no quieres. Asentí, porque entendía perfectamente a qué se refería. Yo también tenía miedo. Miedo de lo que pasaría si me iba de esa habitación. Si dejaba de verlos todos los días. Si volvía al mundo donde la gente no habla de enfermedades, ni de grullas de papel, ni de elefantes que lloran. Pero, al mismo tiempo, empezaba a sentir algo que no sentía hacía mucho tiempo, una necesidad casi imperceptible de futuro. Quería seguir respirando. Quería ver qué pasaría después. Y por primera vez en mucho tiempo, quería quedarme para descubrirlo. Fue un martes. De esos martes que no tienen cara de nada. Ni de principio ni de final. Uno de esos días grises, planos, donde la luz entra tibia por la ventana, sin hacer demasiado esfuerzo. Sofía llevaba días diciendo que se sentía distinta. Más liviana, decía. Que los dolores eran menos, que los análisis mejoraban. Los médicos empezaron a usar palabras que yo nunca había oído asociadas a ella: alta médica, seguimiento ambulatorio, recuperación constante. Al principio no le creí. O tal vez no quise hacerlo. Una parte de mí, esa parte infantil que aún se escondía dentro de mí, esperaba que todo se quedara igual un poco más. Que el tiempo siguiera repitiéndose en ese pequeño universo que habíamos creado entre sábanas de hospital, de aguado y risas prestadas. No porque fuera perfecto, sino porque ya no dolía tanto como antes. Pero ella lo sabía. Lo sabía antes que nadie. Me voy en 2 días, dijo, casi sin mirarme, mientras intentaba doblar una grulla que le estaba saliendo mal. No respondí de inmediato. Sentí algo dentro de mí cerrarse de golpe, como una puerta empujada por el viento. ¿Y vas a decirlo así, sin anestesia? Se rió. No supe si por nervios o por costumbre. No quería que lo hicieran los doctores. Ya es suficiente que me digan qué pastillas tomar, qué días volver, que no debo comer. Al menos esto quería decírtelo yo. Hubo un silencio que ni ella se animó a romper. ¿Estás contenta? Pregunté, sin saber por qué me costaba tanto pronunciar esa palabra. Sofía dejó la grulla a un lado y se giró hacia mí. Sus ojos brillaban, pero no por alegría. Estoy asustada, dijo. Y sí, también contenta. Pero es raro. Me acostumbré a este lugar. A ti. A él. Se refería a su hermano, claro. Últimamente pasaba más tiempo en la habitación que en su propia casa. Venía después del trabajo, a veces antes. Siempre traía algo, incluso si era solo silencio. Cuando él entró esa tarde, ya lo sabía. Le había contado. A mí no me miró diferente, pero su abrazo a Sofía fue más largo que de costumbre. Los dos hicieron bromas para evitar que el ambiente se volviera demasiado serio. Hablaron del plan de fuga, de cómo Sofía intentaría robarse el estetoscopio del doctor y huir por la azotea. Rieron. Yo también, aunque en mi garganta había un nudo que ya no sabía cómo disimular. Esa noche, cuando se quedó a solas conmigo, Sofía me dio un cuaderno. Para que escribas lo que no me digas, dijo. Sé que no te gustan las despedidas con palabras. El cuaderno era simple, de tapa blanda y hojas en blanco, pero tenía su nombre escrito en la primera página, con una nota: llénalo. Aunque sea de cosas que no tengan sentido. Sobre todo, de esas. No le dije nada. Solo lo abracé. Fue un gesto torpe, corto, pero sincero. Ella no dijo nada más. Me devolvió el abrazo y apoyó la frente en mi hombro, como si ese momento pudiera durar un poco más si nos quedábamos quietas. El día que se fue, traté de no llorar. La ayudé a empacar sus cosas. No tenía muchas. Dejó varias de sus grullas en la repisa, como si fueran pequeñas versiones de ella misma que no quería llevarse, por si acaso.
Él vino a buscarla con una sonrisa suave, de esas que saben que están a punto de romperse. Me saludó con un gesto simple. Me dijo que vendría a verme, que no dejaría que me sintiera sola. Le creí. En ese momento, quise creerle con todas mis fuerzas. Cuando salieron por la puerta, el silencio volvió a caer en la habitación como una sábana vieja. Me quedé sentada, mirando el hueco que había dejado su cama, como si todavía pudiera verla ahí, burlándose de todo, de todos, incluso de la muerte. No lloré. Al menos, no de inmediato. Fue más tarde, cuando una enfermera entró y, sin querer, empujó una de las grullas con el codo. Cayó al suelo en silencio. La recogí con cuidado, la coloqué en su sitio, y solo entonces me permití llorar. No era tristeza solamente. Era también miedo. Porque una parte de mí se había acostumbrado a vivir con ella, y otra parte, más silenciosa, más peligrosa, se había acostumbrado a vivir por ella. Esa noche escribí en el cuaderno. Una sola línea. No sé qué hacer con tanto espacio. Durante los primeros días después de su partida, me repetí muchas veces que era solo eso, una partida, no un final. Nos habíamos prometido mantenernos en contacto. Cartas, llamadas, mensajes. Todo eso que uno dice cuando todavía no ha sido golpeado por la rutina del mundo afuera. Y al principio, cumplimos. La primera carta de Sofía llegó 2 días después de que se fue. Era un papel arrugado, escrito con su caligrafía desordenada, lleno de frases inconexas, dibujos absurdos, y una pequeña grulla pegada con cinta adhesiva. Decía que estaba bien, que el aire sabía distinto, que echaba de menos el té horrible del hospital. Me contaba que su hermano había cocinado algo incomible esa semana y que su gata se había robado la cama. Le respondí enseguida. No con la misma soltura, pero con la misma urgencia. Quería que supiera que yo también la echaba de menos, aunque no se lo dije con esas palabras. Solo le hablé del hospital, de cómo el silencio había cambiado otra vez, de cómo su cama parecía un lugar abandonado por el sol. Durante unas semanas más, las cartas siguieron llegando. Con menos frecuencia, pero con la misma calidez. A veces, él escribía también. Solo una línea, al margen de la hoja, sigo trayendo libros malos, pero ya no tengo a quién culpar. Lo leía una y otra vez. Me aferraba a esas palabras como quien escucha un eco en medio del desierto, convencida de que ese sonido significa que todavía hay alguien más allá. Pero como ocurre con casi todo en la vida, el tiempo empezó a hacer su trabajo, enfriar lo tibio, alejar lo cercano, erosionar lo que parecía eterno. Las cartas comenzaron a espaciarse. Primero una semana sin noticias. Luego 2. Después, un mes. Me inventé excusas para justificar el silencio. Sofía estará ocupada, debe estar recuperándose, quizá perdió mi dirección. Mentiras amables que decía en voz baja cuando el vacío se hacía muy fuerte. Llamé un par de veces. Nadie contestó. Una vez, lo hizo una voz femenina que no reconocí y que me dijo que Sofía estaba durmiendo. Prometió que devolverían el llamado. Nunca lo hicieron. Seguí escribiendo, aún sin respuestas. Páginas y páginas de cosas que no sabía si alguien leería. Le contaba sobre mi tratamiento, sobre un nuevo libro que había llegado a mi mesa, sobre la enfermera nueva que se parecía a una versión más joven de mi madre. A veces le hablaba como si pudiera escucharme en tiempo real. Como si estuviera sentada en su cama, doblando otra grulla. Un día, me di cuenta de que ya no sabía si seguía escribiéndole a ella o a mí misma. Había empezado a escribir en las hojas del cuaderno que me había regalado. Las primeras páginas estaban llenas de palabras vivas, de recuerdos recientes, de pequeñas alegrías compartidas. Pero poco a poco, el tono cambió. Empezaron a aparecer frases como: hoy no vino nadie. No sé si todavía pensás en mí. Mejoré. Pero sin ustedes no se siente igual. Y, al final de una página especialmente solitaria, escribí: siento que estoy hablando con un fantasma. Después de eso, dejé de escribir por un tiempo. Me aferré a los objetos. A las grullas de papel, al cuaderno, a un envoltorio viejo de galletas que alguien olvidó tirar. A un libro con su nombre escrito en el margen, que aún olía vagamente a canela. Cada cosa me decía:
ella estuvo aquí. Pero ninguna me decía, ella volverá. Y eso era lo que más dolía. La incertidumbre. El no saber si el cariño compartido en ese cuarto había sido real o solo una chispa fugaz en medio de una larga noche. Los doctores seguían diciendo que mi evolución era positiva. Yo sonreía cuando ellos sonreían. Decía que me sentía bien. A veces, hasta lo creía. Pero dentro de mí, algo empezaba a apagarse otra vez. No del todo, no como antes, pero sí lo suficiente como para que el mundo se sintiera otra vez más frío, más lejano, más ajeno. La ausencia de Sofía no era solo física. Era como una melodía que se había interrumpido a mitad de una canción. Como una historia que se queda sin final. Como una carta sin destinatario. A veces, el silencio más cruel no es el que viene después de un adiós. Es el que se instala donde hubo promesas. Es ese silencio, el que deja huellas de un fantasma vivo. Pasaron meses. De cartas, ya no quedaba ni una. De llamadas, tampoco. De promesas, solo palabras arrugadas en las páginas de un cuaderno medio vacío. A veces me preguntaba si Sofía y su hermano habían sido reales. Si no los había soñado, si no había creado todo en mi cabeza como un mecanismo de defensa. Lo pensé más de una vez, sobre todo cuando el hospital empezó a parecerme otra vez como era al principio, un lugar sin voces ni rostros. Me dieron el alta un día nublado. No lo celebré. Caminé hacia la salida con paso lento, como quien deja un lugar que fue cárcel, pero también hogar. La ciudad me resultó ajena. Los ruidos, las luces, el movimiento. Todo demasiado vivo. Demasiado indiferente. Me refugié en lo conocido, una cafetería cerca del hospital, una de esas pequeñas, con olor a madera, donde no hacen preguntas y sirven el té en tazas que no combinan. Y fue ahí. En esa esquina. En ese momento que parecía no tener importancia. Lo vi. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, como siempre. Tenía una taza en la mano y sonreía. No a mí. A alguien más. Una chica que estaba frente a él. Joven, risueña, con un gorro de lana torcido y las mejillas rosadas. Mi corazón dio un vuelco que casi me hizo tambalear. Era él. Tenía que ser él. El mismo gesto al levantar la ceja, la misma forma de sostener la taza entre las dos manos, la misma mirada cálida. Pero en sus ojos, no había reconocimiento. Solo calma. Me acerqué. No podía evitarlo. Algo dentro de mí me empujaba hacia él con fuerza. Hola, dije. Él levantó la vista. Me miró. Me sonrió con cortesía. Nada más. ¿Nos conocemos? Preguntó. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Soy yo, dije. Del hospital, del cuarto 214. Estuve con Sofía. La chica que lo acompañaba me miró como si acabara de irrumpir en su sueño. Sonrió, incómoda. ¿Del hospital? Repitió, mirándolo. ¿Ella era tu compañera? Él frunció el ceño, como si buscara en algún rincón de su memoria una imagen que no encontraba. Perdón, dijo, con una voz que me resultó ajena. No estoy seguro. La chica tomó su mano y dijo, con una naturalidad que me heló la sangre. Yo estuve en el hospital. En el cuarto 214. Estuve con una chica, pero no eras tú. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta y me hubiera empujado al vacío. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Yo estuve con Sofía. Con tu hermana. Compartimos semanas juntas. Me diste libros. Me dejaste notas. Él parecía confundido, pero no por mí. Por la situación. Como si estuviera atrapado entre dos versiones de una historia que no recordaba. Lo siento, de verdad. No sé quién eres, dijo, y sus palabras fueron suaves y devastadoras. Me quedé de pie, temblando. Por dentro, sentía como todo lo que había sostenido mi mundo hasta entonces empezaba a resquebrajarse. No lloré. No grité. Solo me alejé. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Las calles me parecieron más frías que nunca. Las voces de la gente sonaban lejanas,
como si estuviera bajo el agua. Me senté en una plaza vacía, con las manos cerradas en los bolsillos, buscando algo que me diera sentido. Recordé las cartas. El cuaderno. Las grullas. ¿Todo había sido una mentira? ¿Un invento? ¿Un malentendido que se alargó tanto que ya no se podía desenredar? Y sin embargo, yo recordaba. Recordaba su risa, sus manos torpes al doblar el papel, sus confesiones nocturnas. Recordaba a él. Recordaba sus silencios. Sus frases al margen. Y eso era lo que más dolía. Porque uno puede soportar la muerte. Puede sobrevivir al abandono. Pero que alguien no te recuerde, que borre tu existencia de su historia, eso duele de un modo más cruel. Esa noche, escribí una sola línea en mi cuaderno. No sé si estoy perdiendo la razón o si el mundo la perdió antes que yo. No pude dormir esa noche. La imagen de él, sentado frente a esa chica, la otra Sofía, me perseguía como un eco en bucle. Sus palabras, su desconcierto, su mirada sin reconocimiento. Todo eso se repetía una y otra vez, como una escena maldita que se rehúsa a quedarse en el pasado. Y esa sonrisa de ella. Segura. Casi orgullosa. Como si supiera que yo no tenía lugar en esa historia. No podía evitar pensar, ¿y si tienen razón? ¿Y si mi mente jugó conmigo? ¿Y si todo fue una ilusión nacida de la fiebre, del dolor, del aislamiento? Pero no. Recordaba demasiado. Detalles que nadie inventaría. Cosas que solo viven en la memoria cuando son reales. Al día siguiente, volví a la cafetería. No sabía si lo encontraría, pero necesitaba respuestas. O al menos, necesitaba ver su rostro una vez más. Asegurarme de que el silencio de sus ojos no era definitivo. Él no estaba. Ella sí. Sola. La reconocí al instante. Mismo gorro de lana, misma expresión serena, como si caminara por el mundo con la certeza de que le pertenece. Me acerqué. Ella me vio y sonrió con la amabilidad estudiada de quien sabe que está a punto de negar una historia. Hola otra vez, dijo, como si fuésemos viejas conocidas que simplemente habían tenido un malentendido. Me senté frente a ella sin pedir permiso. No eres Sofía. Su sonrisa se tensó apenas. ¿Disculpa? Tú no eres Sofía. No estuviste en ese cuarto. No dormiste en la cama junto a la mía. No doblaste grullas. No me hablaste de elefantes que lloran. Ella desvió la mirada, como si buscara a alguien más que la salvara de tener que contestar. Creo que estás confundida, dijo, ahora sin sonrisa. Las medicaciones pueden hacerte recordar cosas que no pasaron. Sé muy bien lo que pasó, le interrumpí. Sofía me regaló un cuaderno. Sofía me habló de su hermano. Sofía me ayudó a levantarme cuando ya no quería hacerlo. Tú no eras ella. Sus ojos se endurecieron. La máscara empezó a quebrarse. Mira, no sé qué estás buscando con todo esto, dijo. Pero él ya tiene bastante. No necesita que aparezcas con historias viejas que nadie puede comprobar. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué mientes? ¿Y tú por qué insistes? Me devolvió. No todo lo que se rompe necesita ser pegado. Nos quedamos en silencio. Una batalla silenciosa entre dos personas que sabían que una de las dos estaba fingiendo, y que la otra estaba al borde de derrumbarse. Ella se levantó, recogió su bolso, y antes de irse, me lanzó una última frase. A veces, olvidar es lo único que permite seguir. Y se fue. La dejé ir. No porque me creyera vencida. Sino porque, en su voz, noté algo que no esperaba, miedo. No el miedo de ser descubierta. Sino el miedo de enfrentar una verdad que había preferido sepultar. Y entonces lo supe. Algo había pasado. Algo que él no recordaba. O no quería recordar. Y ella, estaba ahí para proteger ese olvido. Caminé por la ciudad sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el corazón en un nudo. Volví al hospital. Me senté frente a la habitación vacía donde todo había comenzado. Cerré los ojos. Y entonces. Una imagen. Él, una tarde, sentado junto a Sofía. Ella,
débil, con la voz más apagada que nunca. Susurrándole algo. Pidiéndole algo. ¿Y si le pidió que olvidara? ¿Y si la muerte vino, y con ella, el deseo de borrar todo lo que dolía demasiado? Me aferré a esa posibilidad. No como excusa, sino como un rastro. Una grieta. Algo que aún podía abrirse. Y esa noche, volví a escribir en el cuaderno. Si el olvido fue una promesa, entonces lo entenderé. Pero si fue miedo, si fue dolor, si fue negación. Entonces te lo recordaré. Aunque sea con mis propias manos. Pasaron algunos días desde mi encuentro con la otra Sofía. No volví a buscarlos. Pero no hacía falta. Porque los recuerdos, cuando son reales, no se dejan enterrar para siempre. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasarle a él. No lo supe de inmediato. Me enteré porque una mañana, al volver a la cafetería, la misma, como una especie de ritual, lo encontré sentado solo, con los codos sobre la mesa y la mirada clavada en una libreta abierta. No la notó hasta que estuve muy cerca. Me miró, y esta vez, algo en sus ojos cambió. No era confusión. Tampoco reconocimiento completo. Era culpa. Hola, dijo, apenas un susurro. Yo no respondí. Solo me senté frente a él. Y por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Sobre la mesa había una hoja suelta. Vieja. Arrugada. La reconocí. Era una carta. Una de las primeras que Sofía me había enviado. Con su caligrafía caótica, con sus dibujos al margen, con esa frase absurda que decía, los elefantes lloran. Tú no tienes que hacerlo sola. Él la miraba como si acabara de encontrar un trozo de su propia alma enterrada bajo escombros. Estaba en una caja, en el altillo, dijo, sin levantar la vista. Ni siquiera recordaba que existía. Había más. Notas. Grullas. Una foto tuya, creo. No entiendo por qué lo olvidé. Su voz temblaba. No de miedo. De algo más profundo. De algo que venía desde el centro del pecho. ¿La encontraste tú, o te dejaste encontrar por ella? Pregunté. Él cerró los ojos. Y entonces, habló. Después de que Sofía murió, algo en mí se rompió. No fue solo el dolor, fue el silencio que dejó. Ella me hizo prometer que la recordaría con alegría. Que seguiría adelante. Que no me estancaría en su ausencia. Hizo una pausa larga. Muy larga. Y creo que, confundí eso con olvidarla. O peor, con borrar todo lo que la rodeaba. Incluyéndote. Su voz era baja, como si todavía no se sintiera digno de pronunciar esas palabras. No me acuerdo de todo. Algunas cosas son borrosas. Pero hoy, al ver esa carta, tu cara me volvió. Y no entiendo cómo pude haberlo bloqueado. Sus manos apretaban la hoja como si se fuera a desintegrar. Y por primera vez, sentí lástima. No por mí. Por él. Por el peso que había cargado sin saberlo. Por la historia que había dejado de contar, incluso a sí mismo. Ella habló mucho de ti, dijo, finalmente. Me dijo que le devolviste la alegría cuando ya no le quedaba. Que le hiciste olvidar que estaba enferma. Y ahora entiendo por qué no podía dejar de hablar de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No las escondió. Y yo tampoco. Porque en ese momento, no éramos dos desconocidos intentando entender el pasado. Éramos dos sobrevivientes. De la misma pérdida. De la misma Sofía. Lo siento, dijo. Y fue la disculpa más honesta que había escuchado en mi vida. Yo también, susurré. Porque pensé que me habías borrado por elección. Y no por dolor. Se quedó en silencio. Luego, sacó del bolsillo algo pequeño. Lo dejó sobre la mesa. Era una grulla. Una de las de Sofía. Estaba arrugada, con una mancha de té en un ala. Pero intacta. Como un símbolo. Como una señal. Creo que ella no quería que nos olvidáramos, solo que siguiéramos, dijo. Yo asentí. Y por primera vez, el aire pareció más liviano. No hablamos de qué venía después.
No intentamos recuperar el tiempo. Solo nos quedamos ahí, compartiendo un espacio que, de algún modo, volvía a tener sentido. Y al irme, dejé una página del cuaderno sobre la mesa. En ella, había escrito: los recuerdos no son lineales. A veces se esconden. A veces se disfrazan. Pero si fueron verdaderos, siempre encuentran el camino de regreso. Los días volvieron a pasar. No tan lentos como antes. Ni tan veloces como cuando todo era fugaz. Esta vez, el tiempo tenía un ritmo nuevo. Uno que ya no dolía. Nos vimos algunas veces más. No muchas. No todos los días. Solo las necesarias. Las suficientes. Caminamos por calles sin destino, hablamos de libros que ya no recordábamos y reímos, a veces, por costumbre, a veces porque sí. Pero siempre con algo compartido en el aire. Como si Sofía nos acompañara, sin decir nada. Como si estuviera justo ahí, al borde del recuerdo. No intentamos volver a lo que hubo. No había una relación que restaurar. No éramos amantes, ni amigos, ni extraños. Éramos dos personas marcadas por la misma luz. Y la misma pérdida. En una de esas caminatas, él me miró con una sonrisa tranquila. Nunca te pregunté cómo terminaste tan cerca de ella. No terminé cerca, respondí. Ella se acercó. Y después ya no hubo forma de no quedarme. Él asintió, y por un segundo, sus ojos parecieron brillar. Pero no con tristeza. Con gratitud. Nos sentamos en un banco de plaza. El viento movía las hojas secas a nuestro alrededor. Yo llevaba en el bolso el cuaderno que Sofía me había dado. No lo abría desde hacía semanas. Pero esa tarde, lo saqué. Lo puse entre nosotros. Y lo abrí en una página cualquiera. Había una frase subrayada. Una que había escrito sin pensar demasiado, un día cualquiera, cuando la soledad me pesaba más que el cuerpo. No sé si esto sanará del todo. Pero si no se puede sanar, al menos que se vuelva parte de mí sin doler. Él la leyó en silencio. Después, muy despacio, pasó una hoja. Y otra. Como si leyera el eco de algo que ya conocía, pero no había tenido el valor de enfrentar. ¿Te arrepentís de algo? Me preguntó, sin mirarme. Me tomé mi tiempo antes de responder. No. Quizás de no haber dicho más. De no haber abrazado más. Pero no de lo que sentí. Yo sí, dijo. De haber dejado que el miedo me hiciera olvidar. Pero ahora, al menos, sé que lo que pasó fue real. Que ella te quiso. Sonreí. No por él. Por ella. Por mí. Siempre estuve, dije. Incluso cuando se fueron, seguí estando. Nos quedamos un rato en silencio, viendo cómo el sol bajaba detrás de los árboles. El mundo seguía. Los autos pasaban. Los niños gritaban. Pero nosotros estábamos ahí, en ese banco, como si todo lo demás no existiera. ¿Crees que todo esto valió la pena? Preguntó. Lo miré. Y le respondí con la única certeza que me quedaba. Sí. Porque aunque todo terminó, no todo se perdió. Nos levantamos después, sin apuro. Caminamos unos pasos juntos, hasta que el camino nos dividió. No dijimos adiós. No hacía falta. Yo me fui con el cuaderno en el bolso. Con los recuerdos en el pecho. Con las cicatrices vivas, pero sin dolor. Y mientras el viento acariciaba mi rostro, supe que algo dentro de mí se había cerrado. No con llave. No con olvido. Sino con paz. Porque hay cosas que el corazón no olvida. No porque se niegue. Sino porque fueron reales. Y lo real, se queda. Incluso cuando todo lo demás se va. A veces, no se trata de sanar. Se trata de aprender a vivir con lo que dolió. Sin que duela más. Porque lo importante no es que las personas se queden. Sino que, cuando se van, algo de ellas siga vivo en nosotros.